Los fármacos que pertenecen a esta categoría de inhibidores de la replicación del DNA bacteriano son las quinolonas. Estos son derivados de un compuesto denominado ácido nalidíxico, que prácticamente fue uno de los primeros utilizados que se vio que tenía actividad antibacteriana. La mayoría de ellos, gracias a las modificaciones químicas que se realizaron posteriormente, principalmente debido a la adición de átomos de flúor, pues se les conoce en la actualidad como fluoroquinolonas. De hecho, van a revisar ustedes en los libros que en algunos casos, en algunas fuentes no van a encontrarlo como tal como quinolonas, sino como fluoroquinolonas, y precisamente son los que utilizamos en la actualidad. Estos fármacos poseen una actividad bactericida, a diferencia de las sulfonamidas que habíamos comentado, que son bacteriostáticas. Si se fijan en la estructura que poseen estos fármacos, son muy parecidos a las bases nitrogenadas, y ahí precisamente radica la especificidad y el mecanismo de acción que van a desencadenar. Las fluoroquinolonas van a lograr entrar a la célula bacteriana precisamente también a través de canales de porinas, y van a bloquear el proceso de síntesis de DNA bacteriano, inhibiendo a las DNA topoisomerasa 2, que también dijimos que se le denomina DNA girasa. Esta DNA girasa dijimos que es importante para ir desenrollando, desdoblando las dos cadenas de la doble hélice del DNA, y que por lo tanto pueda ir avanzando la DNA polimerasa. ¿Sale? Esto va a evitar, por lo tanto, la relajación del DNA súper enrollado, lo cual es importante también para que pues, se pueda llevar a cabo de manera adecuada el proceso de replicación, y posteriormente también el proceso de transcripción. Un segundo mecanismo que se ha descrito de las fluoroquinolonas es la inhibición de la DNA topoisomerasa 4. Esa no se las había mencionado en el video anterior, pero esta enzima, por ejemplo, es importante para que cuando se lleve a cabo, ahora sí, se completó el proceso de síntesis de las dos cadenas de DNA circular, entonces necesitamos como separar las dos cadenas circulares, las dos cadenas. Entonces, prácticamente en el último paso. Esto, si nosotros inhibimos a esta enzima DNA topoisomerasa 4, no vamos a permitir la separación de las dos cadenas recién sintetizadas, y por lo tanto vamos a bloquear el último paso de la división celular, donde, ¿se acuerdan? Tienen que repartirse todo lo que se acaba de duplicar a las dos células hijas. ¿Okay? Por lo tanto, también las bacterias han desarrollado mecanismos de resistencia bacteriana, donde radican prácticamente en dos puntos fundamentales. Número uno, donde las bacterias han logrado modificar los sitios de unión de los fármacos, es decir, estamos hablando de mutaciones que se llevan a cabo a nivel cromosómico, donde se ha visto la disminución de la afinidad de la unión del fármaco hacia los sitios donde normalmente se debe de unir. Y el segundo de ellos es la disminución de la acumulación, es decir, evitan que entren, o lo que entra pues lo están sacando a través de las bombas de flujo. Entonces, como ya lo hemos mencionado en otros videos anteriores. Ahora, las quinolonas se van a clasificar también en generaciones. Tenemos una primera, segunda, tercera y hasta una cuarta generación de quinolonas, donde la primera de ellas pues son ahora sí, las quinolonas propiamente dichas, como las que estamos observando aquí, y prácticamente eran fármacos que no eran tan utilizados, sobre todo, o no son tan utilizados en la actualidad, principalmente porque su espectro de acción es bastante limitado. A partir de la segunda generación, con la modificación a nivel molecular y la adición de estos átomos de flúor, es donde surgen las fluoroquinolonas, como el ciprofloxacino, el norfloxacino, levofloxacino, etcétera, que esos son de los más utilizados, y se vio que además se mejoraba bastante, o se ampliaba mucho el espectro de acción antibacteriano, sobre todo por el efecto hacia muchos gram negativos aerobios, luego en la tercera generación hacia los gram positivos, y en la cuarta generación se ampliaba esto frente a los microorganismos anaerobios. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos observar en esta diapositiva, ustedes la pueden revisar ya con más detalle, donde en las de la primera generación solamente se limitaba a infecciones por bacilos gram negativos, ahorita como vamos a mencionar en las indicaciones terapéuticas. En la segunda ya tenemos algunos otros gram negativos y algunas otras microorganismos atípicos, como algunas micoplasmas, clamidias, etcétera. Las de la tercera generación, donde se amplía el espectro a muchos bacilos y cocos gram positivos, y las de la cuarta generación contra algunos anaerobios, ¿sale? Por lo tanto, de la primera generación, el ácido nalidíxico, que pues sí se puede utilizar, pero no es tan común, y solamente cuando se utiliza es útil para controlar algunas infecciones por tracto genitourinario, es decir, por ejemplo, bacilos gram negativos, E. coli principalmente, que es la más común, es para lo que se utiliza. En el caso de los de la segunda generación, lo que es norfloxacino y ofloxacino, el espectro de acción es bastante similar al ácido nalidíxico, y solamente pues en
caso de algunas infecciones que lleguen a tener más complicaciones también de tracto genitourinario, prostatitis, etcétera, pudieran utilizarse. Ciprofloxacino, que pertenece a la segunda generación, prácticamente podríamos decir que es el fármaco de las fluoroquinolonas más utilizado en la actualidad, ¿sale? Sobre todo porque posee una característica adicional al resto de los fluoroquinolonas y es precisamente la capacidad de penetración a nivel intracelular, lo cual lo vuelve sumamente útil para el tratamiento de algunas infecciones intracelulares, ¿de acuerdo? Estas se pueden utilizar, por ejemplo, para el tratamiento de algunos bacilos gram negativos, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Salmonella, algunos bacilos gram positivos, por ejemplo, Bacillus anthracis y anthrax, ¿sí? O sea, que de hecho este es el principal tratamiento de elección para el anthrax. Y por ejemplo, para algunas infecciones intracelulares como Clamidia trachomatis, y es la segunda línea de este tratamiento para Mycobacterium tuberculosis. ¿Sale? En el caso del levofloxacino, que pertenece a la tercera generación, este también les puedo decir que es de los más utilizados. Este es el isómero LDL o floxacino, por eso se llama levofloxacino. Entonces, pero ya pegado sería levofloxacino. Entonces, posee una mayor actividad principalmente frente a algunos microorganismos gram positivos, sobre todo los que suelen ser resistentes a otro tipo de antibióticos. Y, por ejemplo, para el tratamiento de principalmente cocos gram positivos, como Streptococcus pneumoniae, que puede ser responsable de neumonía adquirida en la comunidad, algunas infecciones nosocomiales o infecciones de heridas, y en el caso de algunas articulaciones, ¿no? Moxifloxacino pertenece a la categoría de las fluoroquinolonas de la cuarta generación. Entonces aquí se amplía el espectro, es bastante similar al levofloxacino, pero posee además actividad frente a algunos microorganismos anaerobios, como les mencionaba. Estos suelen utilizarse, como les mencionaba, para el tratamiento de infecciones respiratorias por Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces aquí vemos de manera resumida cómo se utilizan este tipo de fármacos para el tratamiento de estas infecciones. Como les mencionaba, el anthrax ocasionada por Bacillus anthracis, ciprofloxacino es el principal fármaco de elección. Ese es único, muy, muy particular. Tratamiento de infecciones de tracto genitourinario, tanto ciprofloxacino como levofloxacino funcionan muy bien. Para tratamiento de infecciones respiratorias que son resistentes a otros antibióticos, tanto levofloxacino, ciprofloxacino, sale. Y en tratamiento de infecciones por anaerobios, moxifloxacino, ¿no? Entonces, en cuestiones farmacocinéticas, la gran mayoría de ellos se absorben muy bien vía oral, entonces encontramos preparaciones tanto en forma oral, excepto norfloxacino, que esa es muy baja su biodisponibilidad, pero también existen, por ejemplo, preparaciones intravenosas y oftálmicas, en el caso muy particular de los más utilizados, que son ciprofloxacino, levofloxacino y mixofloxacino, ¿sale? Buena distribución en la mayoría de los tejidos y fluidos corporales, inclusive se alcanzan muy altos niveles, en algunos tejidos como hueso y orina, riñón y tejido prostático. De ahí radica precisamente la utilización de estos fármacos precisamente para el tratamiento de infecciones de tracto urinario, porque ahí es donde queremos hacer llegar las concentraciones pues, adecuadas del fármaco precisamente para que erradiquen a las bacterias que están proliferando en estos tejidos, ¿no? Además, por ejemplo, en el caso de las fluoroquinolonas, se pueden acumular muy bien en células circulantes como monocitos macrófagos y leucocitos polimorfonucleares. Esto también, precisamente, también de ahí radica el hecho de que se puedan utilizar para el tratamiento por el Mycobacterium, en este caso tuberculosis, porque estos son microorganismos intracelulares, entonces, y que precisamente se esconden, por así decirlo, estos microorganismos, o uno de sus mecanismos de evasión de la respuesta inmune es estar intracelularmente para evitar, obviamente, su destrucción por las células de la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, es por eso que se utilizan mucho este tipo de fármacos para estas infecciones. Ahora, la mayoría se van a excretar de forma renal, por lo tanto, hay que cuidar mucho en los pacientes también que tienen insuficiencia renal y hay que hacer ajuste de dosis cuando sea necesario. Moxifloxacino es el único que se metaboliza vía hepática y vía biliar, entonces no hay que tener cuidado con respecto al ajuste de dosis a nivel renal, pero sí estar monitoreando adecuadamente los niveles o parámetros del metabolismo hepático, principalmente pacientes que tengan insuficiencia hepática, sería lo único como indispensable, ¿no? Y reacciones adversas relacionadas con la utilización de fluoroquinolonas tendríamos, por ejemplo, las gastrointestinales, que serían las más comunes, ¿sí? Las que ya conocemos, o sea, náusea, vómito, diarrea,
Y algunas otras como dolor de cabeza, mareos y, por ejemplo, afectaciones articulares como artropatías. Esta, por ejemplo, sí les podría decir que sí es única. De los otros antibióticos que hemos visto, no hay ningún otro que se asocie tanto a las artropatías como estas. Entonces, esta sí, ahí anótenla bien como una reacción adversa que sería muy única. Y en el caso de las contraindicaciones, principalmente en pacientes que tengan alteraciones del sistema nervioso central, dada su alta capacidad por la penetración a este tejido, pueden llegar a ocasionar, por ejemplo, fototoxicidad, que sería otro punto importante, y pacientes con arritmias que puedan llegar, sobre todo porque se ha visto que las fluoroquinolonas prolongan el intervalo QT en el electrocardiograma, y si tenemos otro fármaco que realiza también precisamente este mismo efecto, pudiera llegar a desencadenar pues una sinergia, lo cual podría ser pues muy malo para estos pacientes, ¿sale? Y por último, mencionar las interacciones farmacológicas de las quinolonas. Aquí, por ejemplo, la ingestión de estas fluoroquinolonas con algunos otros fármacos u otros suplementos alimenticios que contengan aluminio, magnesio, como lo pudieran ser algunos antiácidos o algunos otros agentes que tengan cationes divalentes, pudieran llegar a interferir con la absorción a nivel intestinal. Esto es parecido, nada más que es un mecanismo distinto al de las tetraciclinas que ya habíamos visto. Aquí podemos observar en esta grafiquita cómo pues la administración de ciprofloxacino cuando se toma con pura agua, pues vemos una muy buena absorción gastrointestinal, pero si los pacientes se lo llegan a tomar, por ejemplo, con leche, con yogur, etcétera, que tiene calcio, pues esto merma bastante la absorción a nivel gastrointestinal. Entonces eso hay que tener cuidado. Este es otro ejemplo también de la interacción de los fármacos con los alimentos, ¿sí? U otro tipo de suplementos, etcétera, que lleguen a tener estos elementos, ¿sale? Y en cuestión de interacciones farmacológicas, pues sí, por el metabolismo hepático, el ciprofloxacino puede llegar a incrementar los niveles séricos de otros fármacos que se metabolicen vía citocromo P450, como los que ya hemos visto, warfarina, ciclosporina, cafeína, etcétera, que pueden llegar a desencadenar obviamente un mayor acumulación o niveles séricos que lleguen a dosis tóxicas. ¿Sale? Entonces, pues esos serían los puntos más importantes de las fluoroquinolonas y pues con eso terminaríamos los fármacos que inhiben a la replicación bacteriana.